Bien, hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia y por participación. Vamos a dar comienzo a este webinar inyectable de melatonina intravenosa para la sepsis. Este webinar se está retransmitiendo en directo y en vivo a través de Google Meet y además pueden acceder a él mediante la convocatoria que ha sido enviada por LinkedIn a todos los invitados. Esta tarde vamos a hablar de un tema apasionante como es la melatonina y sus distintos usos clínicos. Entre ellos, cómo utilizar la melatonina y el por qué utilizar la melatonina para la sepsis. Para ello, esta tarde tenemos a tres ponentes de lujo. Tenemos a la doctora Germaine Escames. La doctora Germaine Escames es catedrática de Fisiología de la Universidad de Granada, es especialista en bioquímica clínica y directora del Grupo de Investigación CTS 101, Comunicación Intercelular de la Universidad de Granada. Además de un largo y extenso currículum que todos ustedes tienen ya en la convocatoria. Germaine Escames, aparte, es codirectora científica de Farmamel y cofundadora de esta compañía. Además de la doctora Escames, nos acompaña el doctor Darío Acuña Castroviejo, catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada, médico especialista en análisis clínicos y cofundador y codirector científico de Farmamel. Les invito, si tienen más interés acerca del currículum de tanto la doctora Germaine Escames como el doctor Darío Acuña, directores científicos y cofundadores de Farmamel, bueno, pues que en la convocatoria que hemos enviado hay una breve reseña curricular de toda la trayectoria científica. Además, tenemos el lujo de que nos acompañe el doctor Pedro de la Oliva. El doctor Pedro de la Oliva es doctor especialista en cuidados intensivos pediátricos, ha cursado el máster universitario de Dirección Médica y Gestión Clínica y ha sido el jefe de servicio de cuidados intensivos pediátricos del Hospital de La Paz. Además, ha participado en distintas investigaciones y en distintos ensayos clínicos. Pues como bien venía comentando, este es el elenco de ponentes que nos acompaña hoy en este webinar de Farmamel para dar respuesta y comentar cómo utilizar la melatonina en distintas aplicaciones y sobre todo para hablar de la melatonina intravenosa para tratar la sepsis. Como bien saben, en Farmamel estamos realizando una nueva campaña de ampliación de capital en Capital Cell, plataforma regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde todos ustedes, si están interesados, pueden participar en esta campaña de ampliación de capital, cuyo objetivo no es otro que desarrollar el ensayo clínico fase 3 en Europa y Estados Unidos y salir a cotizar. Dicho esto, voy a darle paso, en primer lugar, a la doctora Germaine Escames, que nos va a deleitar con su presentación acerca de la melatonina. Germaine, muchísimas gracias y todo tuyo. Muchas gracias, Ramón. Bueno, y muchas gracias a todos los presentes, los que estáis aquí, por escucharnos y os vamos a contar precisamente qué es la melatonina, por qué la melatonina es una molécula tan importante y por qué la melatonina en la sepsis. Bueno, yo voy a compartir. ¿Se ve? Vale. No. Yo voy a hablar de por qué la melatonina es tan importante en la clínica. Resulta que, a ver si ahora no me pasa. A ver, ¿qué pasa? A ver por qué no pasa la diapositiva. Germaine, intenta ampliar la pantalla sin darle a pantalla completa y que podamos ver la diapositiva. Vale, espérate, voy a presentación, a ver qué pasa aquí ahora. Mira que lo hemos mirado antes. Presentación con diapositiva. Las cosas del directo. Un momento. A ver. Igual. A ver si pasa ahora. ¿Se ve? Sí. Ahora sí. Bueno,
nosotros somos un grupo de investigación de la Universidad de Granada que llevamos más de 30 años estudiando los efectos de la melatonina, es decir, por eso podemos decir que somos expertos en la melatonina, en cómo funciona la melatonina, en todos sus efectos y su aplicación en patologías. Y además nosotros hemos estudiado la melatonina en diversos modelos experimentales, además de la sepsis. Hemos estudiado los efectos de la melatonina en modelos de envejecimiento, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer, los efectos de la melatonina en el cáncer, para prevenir también los efectos adversos de la quimio y de la radioterapia y en la piel. Claro, y vosotros, muchos de vosotros diréis que cómo puede la melatonina actuar en todas partes, porque a mí, sinceramente, yo como científica, a mí me dicen que algo sirve para todo y la verdad pienso que no puede ser muy bueno y no me lo creo, porque está claro que la melatonina no es Superman y vamos, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué tiene que ver la sepsis con el cáncer, con el envejecimiento, etcétera? Si nosotros nos fijamos en todas estas patologías, de hecho en rojo he marcado las que nosotros estudiamos, hemos estudiado y estudiamos en nuestro grupo de investigación, fijaros que, bueno, todas estas patologías, la melatonina tiene efectos beneficiosos. Alzheimer, cáncer, sepsis, Parkinson. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas patologías? Resulta que la mitocondria. En toda ella hay un daño mitocondrial. ¿Qué es la mitocondria? ¿Por qué es tan importante la mitocondria? La mitocondria son esas estructuras, esas organelas que están dentro de la célula y que se encargan de producir el ATP, que es la energía para que la célula pueda funcionar. Si la mitocondria se daña, pues se produce la muerte de la célula. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una mitocondria joven que, bueno, produce mucho ATP, mucha energía. En la sepsis, que es una patología que iremos hablando a lo largo de este webinar, pues se producen muchos radicales libres, entonces esta mitocondria se va a dañar, se produce la muerte celular, fallo multiorgánico e incluso muerte del paciente. Bueno, ¿cómo podemos nosotros entonces proteger esa mitocondria en aquella patología donde se daña? Patología además muchas de ellas muy graves, como hemos dicho, que pueden conducir a la muerte del paciente. Bueno, pues fijaros que si uno de los problemas de ese daño que se produce en la mitocondria son los radicales libres. Los radicales libres son moléculas muy reactivas que se producen incluso pues, con la propia contaminación, con una infección bacteriana, viral. Pues vamos a dar antioxidantes que están muy de moda, que sabemos que los antioxidantes reducen, eliminan esos radicales libres, como por ejemplo la vitamina E, la vitamina C, la coenzima Q10, y aquí se acabaría la historia. Lo que ocurre que esto no puede ser porque resulta que estas moléculas, estos antioxidantes que todos conocemos, no entran dentro de la mitocondria. Y es que esta mitocondria precisamente es tan importante para la célula que está muy bien protegida. Tiene una membrana interna que es totalmente impermeable a todo. Y es por ello que nosotros damos lo que demos, no se va a proteger la mitocondria y se produce ese daño mitocondrial y la muerte celular. Sin embargo, nosotros sí hemos demostrado que la melatonina es de las pocas moléculas que entran dentro de la mitocondria. ¿Pero qué es la melatonina? Porque todos estáis aquí y todos seguros habéis oído hablar de que la melatonina sirve para el sueño. Hay muchas pastillas que se anuncian de melatonina para regular el sueño. Y efectivamente, la melatonina se produce en una glándula que hay en el cerebro, que se llama glándula pineal, se libera a la circulación por la noche, concretamente hay un pico de melatonina entre las 2 y las 3 de la madrugada, y los niveles de melatonina durante el día son muy bajos porque la luz inhibe su producción. Y es que hay una vía polisináptica, es decir, una vía constituida por varias neuronas que conectan la retina con la glándula pineal.
Bueno, esto se produce, lo digo a título de curiosidad, a través de unos receptores que no tienen nada que ver con los receptores de la visión, con los conos de los bastones, que se llama melanopsina. Entonces, se activan estas células que llegan a través de esta vía a la glándula pineal, de tal forma que cuando hay luz, esto se bloquea y no se produce melatonina. Bueno, pues esta melatonina que se produce por la noche en pequeñas concentraciones pasa a la circulación, llega a todas las células del organismo y regula los ritmos. La melatonina es lo que nosotros conocemos como molécula cronobiótica, es decir, una molécula que regula los ritmos del organismo y es por ello que regula el ritmo del sueño. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la sepsis? Vale, vamos a seguir para entender qué es la melatonina. El problema es que la melatonina disminuye con la edad, pero a partir de los 35 años ya hay una disminución significativa y es por ello que con la edad dormimos cada vez peor. Pero no quiere decir que solo se altere el ritmo del sueño, sino que lo mismo que se está alterando el ritmo del sueño, se están alterando muchos ritmos en el organismo y es por ello que aparecen muchas patologías relacionadas con el propio envejecimiento. Bueno, pero lo que no sabe mucha gente es que la melatonina no solo se produce en la glándula pineal, sino que prácticamente todas las células del organismo también producen melatonina, el hígado, el páncreas, la piel, y es lo que se conoce como melatonina extrapineal. Esta melatonina, que hemos dicho que no se produce en la pineal, sino que es la misma, pero que se produce además en la piel, en otros tejidos, en el páncreas, etcétera, se produce a concentraciones mucho más altas que la producida por la melatonina pineal. Y cuando hablamos de concentraciones más altas, estamos diciendo concentraciones hasta 1000 veces superiores. Y es una melatonina que no sale a la circulación, es decir, la melatonina se produce en el hígado, queda en el hígado y no sale a la circulación. La que se produce en el páncreas, queda en el páncreas y no sale a la circulación. ¿Y qué hace esta melatonina en las células, por ejemplo, del hígado, del páncreas o del riñón? Es un protector celular, es un potente antioxidante, un potente antiinflamatorio y un excelente protector mitocondrial. Y cuando digo que es un potente antioxidante, es más potente que los antioxidantes clásicos que conocemos, como la vitamina E o la vitamina C, por dos razones fundamentales. Una, porque es capaz de eliminar radicales libres a través de lo que nosotros conocemos cascada antioxidante, es decir, que una molécula de melatonina es capaz de quitar del medio hasta 5 radicales libres. La vitamina C quita 1 por cada molécula de vitamina C, 1. La vitamina E, lo mismo. Pero además, hay algo muy importante que los diferencia también de estos antioxidantes, es que aumentan los enzimas antioxidantes de la célula. Es decir, aumentan las defensas, quita esas moléculas reactivas que hacen daño celular y aumentan las defensas dentro de la propia célula. En segundo lugar, es un potente antiinflamatorio, pero además es la única molécula que se conoce al día de hoy que inhibe las dos vías de la inmunidad innata. ¿Esto qué quiere decir? Pues que inhibe, por un lado, la vía ADNF-κB. La vía ADNF-κB es la vía que inhiben los corticoides. Esta vía, pues, son unas proteínas que están en el citosol, que cuando se activan, por ejemplo, en la sepsis, entran en el núcleo, inducen la presión de proteínas inflamatorias, es decir, que aumentan en la circulación las proteínas inflamatorias. Pero además hay otra vía, que es la vía del inflamasoma en el NLRP3. Vosotros diréis, ¿y eso qué es? Pues esto es otra vía en que se activa en estos procesos inflamatorios que convierten además muchas de esas proteínas que se han producido, de esos factores inflamatorios que se han producido en la vía ADNF-κB, lo vuelven aún más activos, de tal forma que se va a activar muchísimo la respuesta inflamatoria. Va a ser una respuesta inflamatoria exagerada. Pero es que vamos más allá. Es que esta segunda vía inflamatoria se activa cuando hay daño mitocondrial, es decir, cuando la mitocondria, que hemos dicho que es muy importante, se daña, pues salen
parte del material, del contenido que está dentro de la mitocondria, sale fuera de esa mitocondria al citosol y activa este inflamasoma. De tal forma que pues, se potencia aún más la respuesta inflamatoria. Bueno, pues la melatonina es la única molécula que se conoce, como he dicho, al día de hoy, que inhibe estas dos vías, la vía de NF-κB y la vía del inflamasoma. Insisto, los corticoides tan solo inhiben la vía de NF-κB. Entonces, en esos procesos inflamatorios, como en la sepsis, que se activan las dos vías, por ello, al día de hoy todavía no hay tratamiento efectivo, porque no hay ningún fármaco que inhiba esas dos vías. La melatonina es la única molécula que se conoce al día de hoy que inhibe las dos vías NF-κB y la vía del inflamasoma. Y además de las pocas moléculas que entran dentro de la mitocondria y protege la mitocondria. Por tanto, cuando se activan estas dos vías, como hemos dicho en la sepsis, la respuesta inflamatoria se hace muy exagerada y esa respuesta inflamatoria exagerada que hemos visto también en la COVID, que produce lo que llamamos la tormenta de citoquina, lleva incluso a la muerte del paciente. Pero es que hay más en cuanto al efecto antiinflamatorio de la melatonina. No solo inhibe estas dos vías inflamatorias, la vía de NF-κB del inflamasoma, sino que aumenta la inmunidad adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta la producción de anticuerpos. Esto también nos diferencia de los corticoides. Los corticoides son inmunosupresores. Por eso había que tener cuidado cuando los dábamos en la COVID, porque por un lado reducía la inflamación, pero estábamos reduciendo la defensa del organismo, disminuyendo la producción de anticuerpos. Bueno, pues la melatonina inhibe esa respuesta inflamatoria exagerada y aumenta esa producción de anticuerpos. Y además, como decíamos antes, entra dentro de la mitocondria, es un excelente protector mitocondrial, elimina los radicales libres dentro de la mitocondria, aumenta su función y aumenta la producción de ATP, la energía que hemos dicho que es muy importante para que la célula pueda realizar sus funciones. Y además, si aumenta la producción de ATP, disminuye la muerte celular. En definitiva, esa célula va a funcionar mucho mejor. Por tanto, podemos decir, resumiendo estos efectos de la melatonina, que la diana de la melatonina, la función principal de la melatonina, que es lo que nos diferencia de todos los fármacos que están actualmente en el mercado, es que actúa dentro de la mitocondria y reduce la inflamación, manteniendo esta homeostasis mitocondrial, ese buen funcionamiento mitocondrial. Bueno, todo ello, pues todas estas propiedades de la melatonina nos ha llevado a realizar varios ensayos clínicos y entre ellos un ensayo clínico que yo no voy a hablar, simplemente nombrarlo en la sepsis en paciente, un fase 2, aquí en el Hospital Clínico de Granada, en pacientes ingresados en la UCI con nuestro inyectable de melatonina de administración intravenosa y también un ensayo clínico en sepsis. En COVID y en sepsis. En el de COVID, en el Hospital La Paz de Madrid. ¿Por qué? Porque tanto en la sepsis como en la COVID se produce un aumento de estrés oxidativo, un aumento de inflamación, esa llamada tormenta de citoquina que conlleva a esa disfunción multiorgánica y a la muerte del paciente. Y precisamente porque la melatonina es de las pocas moléculas que contrarresta esta tormenta de citoquina, esta respuesta inflamatoria exagerada, es lo que nos llevó precisamente a plantear este ensayo clínico. Por tanto, podemos decir que la melatonina es un potente antiinflamatorio y un potente antioxidante. Es una molécula única al día de hoy. Nosotros hemos demostrado estos efectos precisamente en los ensayos clínicos. Bueno, todos estos efectos de la melatonina nos llevó también a tener varias patentes. Tenemos una patente de un gel para el tratamiento de la mucositis que está licenciada a la farmacéutica Ferrer, una crema de melatonina para el tratamiento de patologías de la piel, incluido el propio envejecimiento, el inyectable de melatonina de administración intravenosa, un inyectable de administración intratumoral para el cáncer y un inyectable también de melatonina para
el tratamiento de la COVID-19. Y, por supuesto, pues por ello nosotros constituimos Farmamer junto, los cofundadores, que es Ramón García y Juan Miguel Piernas, para comercializar todos estos productos que surgen de nuestra investigación, ¿no? Aquí tenemos la página web de Farmamer y me vaya a permitir acabar con un vídeo precisamente de la campaña de Farmamer, ya que esta campaña, esta ampliación de capital se ha abierto para terminar, para realizar ese fase 3 y poder comercializar el inyectable de melatonina, ya que a día de hoy no hay tratamiento efectivo y este inyectable es fundamental porque reduciría muchísima muerte. La mortalidad de la sepsis va en aumento por muchas causas que hablarán ahora mis compañeros Darío Acuña y Pedro de la Oliva. Bueno, vamos a acabar con este vídeo. Un momento. No se oye. Hola, Germán, perdóname, pero el vídeo no tiene audio. No sé si es por el ordenador. ¿Qué? El vídeo no tiene audio, no se puede escuchar bien. ¿Por qué? Pues no lo sé. No te preocupes porque lo que voy a hacer para que toda la audiencia pueda tener acceso, voy a colgarlo en el chat. Vale, pues ya está. Pues entonces, pues acabamos aquí. Y que el resto de la audiencia pueda tener acceso a este Vale. vídeo. ¿Puede compartir? Sí. Pues qué pena que no tenga audio. Vale. Nada más. Muchísimas gracias, Germán. Bueno, voy a pasar yo a seguir hablando de algunos aspectos de la melatonina en la clínica. En primer lugar, agradecer a todos los presentes y todos los que nos están siguiendo por streaming. Y la cuestión importante es que una vez conocidas todas esas propiedades de la melatonina, ¿cómo la aplicamos en la clínica? Ya que nuestro interés es siempre la investigación de laboratorio, llevarla a la clínica para tener una aplicación lógica en medicina. Bueno, en primer lugar, lo que quería decir desde el punto de vista histórico, en el año 1999 publicamos el primer trabajo científico en el mundo demostrando que la melatonina era altamente efectiva en un modelo de sepsis en rata. Fue publicado en una revista Fast Journal con un impacto de 15 en aquel momento y que resultó un boom importantísimo porque demostraba ya algunas propiedades de la melatonina que podría vislumbrarse como ser utilizadas en la clínica. Ese trabajo permitió demostrar los efectos antiinflamatorios y antioxidantes de la melatonina, permitió demostrar que la melatonina recuperaba del shock séptico y fallo multiorgánico a estos animales y, por tanto, era un instrumento muy eficaz para poder revertir o contrarrestar la alta mortalidad de la sepsis. Un poquito después, en el año 2020, en la misma revista, también Germain Escames publicó, junto con el resto de nuestro grupo de investigación, cómo la melatonina estaba actuando en la mitocondria para recuperar la bioenergética mitocondrial en estas condiciones. A partir de ahí ya fueron hasta la actualidad una serie de experimentos y trabajos científicos con distintos proyectos de investigación en modelos de sepsis en ratas y en ratones, en distintos tipos de modelos de sepsis, para evaluar ya distintos aspectos de la melatonina. Primero, evaluar si era tan buena para recuperar de la sepsis, evaluar toxicidad. Todos los resultados y estudios preclínicos que hicimos demostraron la ausencia total de toxicidad de la melatonina administrada a través de un inyectable que después hemos patentado y que ni a nivel hepático, ni cardiovascular, ni metabólico, ni renal, ni cerebral ejercía ningún efecto negativo tóxico, incluso a dosis muy elevadas. Bueno, a partir de ahí es cuando pensamos, esto puede tener una cierta utilidad clínica ya que eliminamos toxicidad. Bueno, estudiamos después lo que es toda la farmacocinética de la melatonina, inyectando melatonina en animales a distintas dosis, estudiando
su biodisponibilidad, su metabolismo hepático, estudiando cómo era captado por las células de distintos tejidos del organismo y cómo se iba acumulando dentro de las células. Y eso nos llevó a encontrar un hallazgo importantísimo, porque hasta ese momento se decía que la melatonina era una molécula anfipática, es decir, que es lipofílica e hidrofílica, y cuando se administra pasa todas las barreras biológicas, lo cual es una mentira como un piano. Las membranas celulares de todas las células bloquean la entrada de melatonina externa. Solo dejan pasar una cantidad pequeña y eso es un mecanismo de regulación importantísimo para mantener unos gradientes de concentración de melatonina dentro de la célula que llegan al núcleo y que llegan a la mitocondria, evitando así un efecto hiperreductor por el efecto antioxidante de la melatonina en el núcleo, y sabemos que un estado hiperreducido nuclear está relacionado con el cáncer, y evitar un efecto hiperreductor dentro de la mitocondria que afectaría a la propia bioenergética. Entonces, eso nos demostró que para que la melatonina pueda entrar en la célula, pueda contrarrestar un daño celular y mitocondrial, necesitamos unas dosis altas, determinadas, que contrarresten en parte ese mecanismo de regulación. Bueno, todo eso nos llevó también a evaluar las dosis respuesta para regular la actividad antiinflamatoria, para regular el estrés oxidativo, para regular la función mitocondrial y producción de ATP. Y con todos estos datos que ya teníamos y la seguridad biológica de la administración de melatonina, el paso siguiente fue realizar un ensayo clínico en sepsis, que era, digamos, la patología que más estamos estudiando en ese momento. Se solicitó en su momento la autorización a la Agencia Española del Medicamento y, claro, lógicamente, la cuestión era que para administrar melatonina en pacientes de sepsis en la UCI tenía que ser una administración intravenosa, puesto que la melatonina oral no tiene ningún sentido en estos pacientes, con lo cual tuvimos que hacer una formulación de melatonina inyectable estable en el tiempo, estable a temperatura ambiente, estable en frío, estable a menos 20 grados. Tanto es estable que tenemos melatonina desde hace 10 años en ampollas utilizadas en el primer ensayo clínico y que sigue teniendo la misma concentración de melatonina, totalmente estable. Bien, una vez que tenemos ese medicamento, nos autoriza la agencia el ensayo clínico, lo realizamos en un grupo de pacientes no muy amplio, porque es lo que nos dejó la agencia del medicamento, una dosis no muy grande, que es la que nos permitió la agencia del medicamento, ya que como era la primera vez que se iba a inyectar melatonina intravenosa en pacientes, lo primero que había que ver era su seguridad biológica, aunque ya la teníamos en animales de experimentación, pero lógicamente hay que hacerlo también en la clínica. Entonces utilizamos una dosis de 60 miligramos de melatonina intravenosa en pacientes de sepsis en la UCI, de sepsis de origen quirúrgico. Los resultados, resumiendo un poco, es que a lo largo del ensayo clínico fue administrada la melatonina diariamente durante 5 días, se produjo una reducción significativa de SOFA, índice de gravedad o severidad de la sepsis, una reducción de la estancia hospitalaria de cerca del 20%, una reducción de la mortalidad también alrededor del 20%, 19,8%, reducción del estrés oxidativo, reducción de la actividad inflamatoria, con una reducción significativa del cociente neutrófilos linfocitos, que es un índice importante que refleja la severidad o gravedad del estrés clínico de los pacientes. Con todo esto, nosotros decidimos entonces que los resultados eran óptimos, que no había ningún problema de efectos secundarios y que lo que había que hacer ya para poder poner este inyectable de melatonina que teníamos patentado y que se licenció a Pharmamel era un ensayo clínico en fase 3, con más pacientes, con más hospitales, además de este hospital de Virgen de las Nieves de Granada, que es donde se hizo inicialmente. Esto era en el 2020 y estábamos buscando ya financiación para hacer el ensayo clínico en fase 3 cuando
pues viene la pandemia que ya conocemos todos y empezamos a valorar qué es lo que está ocurriendo con estos pacientes con COVID-19 y cuando ya vemos qué es lo que ocurre en la UCI, por qué se mueren, más que por la mortalidad por déficit respiratorio, lo que había era una respuesta inflamatoria aguda muy similar a la que se produce en la sepsis. De forma que podríamos decir que los pacientes de COVID-19 en la UCI morían de sepsis más que de otra cosa. Y entonces se nos ocurrió que la melatonina podía ser útil en estos pacientes. De nuevo, solicitamos permiso a la Agencia Española del Medicamento. Ya teníamos el inyectable, con lo cual, como ya estaba aplicado en otra patología, no hubo problema para su aplicación nueva en COVID-19, se autorizó el ensayo, se realizó el ensayo, en este caso en el Hospital de la Paz de Madrid, en la UCI del Hospital de la Paz en Madrid, y realizamos una dosis distinta porque la patología era más seria. Entonces hicimos un escalado de dosis a distintas dosis de acuerdo al paciente, de acuerdo al peso del paciente, y los resultados fueron algo similares a lo que hemos visto antes. No hay toxicidad en absoluto, incluso a dosis elevadas que llegaron hasta 500 miligramos intravenoso por día. No hubo ningún efecto secundario. La mortalidad se redujo parcialmente. La gravedad de los pacientes se redujo significativamente con una reducción de la respiración, de la ventilación de todos estos pacientes, y lo que más nos llamó la atención es que tenía unos efectos a nivel del sistema inmunitario muy parecidos a lo que habíamos visto en el ensayo clínico de sepsis. Entonces, bueno, la idea era realizar un ensayo clínico en fase 3 en COVID, pero gracias a las vacunas el porcentaje de pacientes de COVID disminuyó drásticamente, el porcentaje de pacientes de COVID en la UCI ya prácticamente desapareció, se redujo muchísimo, y entonces retomamos lo que era el inicio de todo esto, que es un ensayo clínico en fase 3 en sepsis, ya que la sepsis, al contrario de la COVID, sigue siendo una enfermedad mortal. Hay más de 50 millones de casos de sepsis en el mundo. Hay un 12-15% de mortalidad de esos pacientes de sepsis en cualquier hospital del mundo, y hay un 15-20% de pacientes que sobreviven, pero que quedan con secuelas muy severas el resto de la vida. Entonces, creemos que es una enfermedad diana para la melatonina, una enfermedad en la cual la Organización Mundial de la Salud está urgiendo a todos los países del mundo a buscar un tratamiento adecuado y eficaz para reducir esa mortalidad y esa severidad de los casos clínicos de sepsis, y por tanto lo que estamos haciendo ahora mismo es precisamente buscar financiación a través de distintos procedimientos, como ya explicará también después Ramón, para llevar a cabo un ensayo clínico en fase 3 que tenemos ya en colaboración, digamos, con una agencia que está valorando el uso de la melatonina inyectable en hospitales de Estados Unidos y en hospitales de Europa simultáneamente, para hacer este doble ensayo clínico que nos permita identificar definitivamente la dosis y pauta de administración de melatonina para poner este medicamento en el mercado, que esperemos que sea en breve. Pues nada más por mi parte. Muchas gracias por la atención y cedo la palabra al doctor Pedro de la Oliva. Muchas gracias, Darío. Buenas tardes. Muchas gracias a los tres, Ramón, Darío y Germain, por invitarme a esta webinar tan interesante sobre la melatonina y la sepsis, un tema que como bien sabéis, me apasiona, ¿no? Voy a dar unas pinceladas sobre la repercusión de la sepsis en la salud pública para que los presentes se hagan una idea de la magnitud de este problema, y después voy a explicar qué es exactamente la sepsis desde un punto de vista clínico y por qué la melatonina inyectable pienso que va a ser importante para lograr curar
a una gran parte de estos pacientes. Bien, en 2017 la OMS declaró que la sepsis era una amenaza para la salud mundial. Y la sepsis tiene una incidencia anual promedio de unos 700 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos considerando todo el mundo. En Europa, USA, Canadá y Australia, pues entre 120 y 270 casos por cada 100.000 habitantes. Se estima que causa unos 11 millones de muertos anuales en el mundo. Y es una de las 10 principales causas de muerte en países desarrollados y en desarrollo. Mata a entre 1 de cada 3 y 1 de cada 6 pacientes afectados. Además, como ha dicho Darío, efectivamente, muchos de los supervivientes muestran discapacidades, enfermedades crónicas o un importante declive cognitivo. Los neonatos y los ancianos son los más vulnerables, pero en realidad ninguno de nosotros estamos libres de cogernos una sepsis, ya sea por un traumatismo, por una cirugía que puede ser en principio banal, incluso a través de una picadura de un insecto, mordedura de un animal, una infección, bueno, pues que en principio también podría ser banal, como una diarrea, una otitis, pero que se complica y termina por desarrollar una sepsis. La gripe, el COVID, en definitiva entran dentro de la definición de sepsis o pueden dar lugar a que nos infecten otros gérmenes y al final, bueno, pues esa persona desarrolla una sepsis, un fallo orgánico y muera. Los accidentes de tráfico, la diarrea y la neumonía son las principales causas que conducen a sepsis. O sea, aquí tenemos que los accidentes de tráfico, pues efectivamente nos afectan a todos y por ello, bueno, pues como he dicho, todos podemos vernos afectados por esta grave enfermedad. Es la primera causa de muerte hospitalaria. La mortalidad intrahospitalaria por shock séptico, que es la complicación más grave de la sepsis, es de alrededor del 50%. Además, la sepsis ocupa un importante lugar en el gasto sanitario. El ingreso hospitalario de un paciente con sepsis en USA y en Europa cuesta entre 30 y 35.000 euros. Y se estima que este gasto se incrementa un 8% anualmente. En los países desarrollados, la sepsis representa el 2,65% del gasto sanitario. En promedio, los países gastan 15 millones de euros al año en sepsis. Es un problema bastante serio. La que más gasta es Brasil y la que menos, por los datos que yo aquí tenía, era Grecia. Bueno, pues pasemos entonces a qué es la sepsis. Podemos definir que la sepsis es una condición potencialmente mortal causada por una respuesta desequilibrada del cuerpo a una infección que puede progresar a shock y dañar múltiples órganos vitales. Los órganos vitales son aquellos sin los cuales no podemos vivir, como por ejemplo los pulmones, el corazón, el cerebro, el riñón, el hígado, etc. Lo que es importante subrayar aquí es que la sepsis es una respuesta desequilibrada. Esto es la clave para entender por qué la melatonina es tan importante. Cuando una bacteria, un virus, un hongo nos invade nuestro cuerpo, puede producir sepsis si nuestro organismo responde de una manera desequilibrada. Si no responde de una manera desequilibrada y responde de forma ordenada, coordinada y adecuada, es difícil que se produzca una sepsis. Decir que una respuesta es desequilibrada quiere decir que el paciente o no responde adecuadamente o responde en exceso, que es, digamos, casi podríamos decir lo más normal. En la sepsis, esa tormenta de citoquinas de la que ha hablado Germain, o responde de una manera anómala, irregular. Después de unas palabras sobre cómo se trata la sepsis, incidiré en precisamente qué es exactamente esta respuesta desequilibrada y pondré una analogía para entenderlo mejor. La manera de tratar la sepsis es, primero, hacer un diagnóstico muy precoz. O sea, si cogemos al paciente en las fases muy iniciales, es fácil que no llegue a haber una sepsis importante y que podamos controlar la enfermedad. Pero la verdad es que solamente en los países desarrollados y en ciertos ámbitos de esos países desarrollados podemos detectar precozmente la sepsis. Bueno, con todo, en los países desarrollados somos capaces de curar aproximadamente el 80%. Hay un 20%
que es muy difícil, al menos en el ámbito pediátrico, que es el que más conozco, es muy difícil curar a ese 20% restante. Muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos curarle? Incluso a veces, aunque les pillemos de forma precoz. Es precisamente porque ellos ya vienen con un tipo de respuesta desequilibrada a esa infección. Y entonces esa respuesta desequilibrada va a abocar a una serie de fallos de órganos o una secuencia de fallos de órganos vitales, que es lo que se llama fallo multiorgánico, de muchos órganos vitales. En sí misma la bacteria y los hongos, en sí mismo las bacterias, los hongos, los virus, no tienen por qué causar sepsis. De hecho, nosotros convivimos con bacterias y hongos en nuestro organismo. Nuestro intestino está lleno de bacterias, esa es la microbiota. Y no nos hacen nada, al contrario, nos defienden de otras bacterias patógenas, de otros gérmenes patógenos. Como he dicho, la clave está en esa respuesta desequilibrada que da el organismo. Y no todos respondemos de forma desequilibrada. Por ejemplo, ¿qué pasó con el virus COVID del COVID? Pues que no afectaba a los niños, porque los niños no respondían. El virus entraba, les infectaba, pero no pasaba nada. No respondían y no pasaba nada. Lo mismo les pasaba a algunos adultos que se habían infectado y prácticamente eran asintomáticos. Sin embargo, había otros que tenían una impresionante hiperrespuesta y esos eran los que entraban en fallo multiorgánico, pero primero el pulmón, pero entraban en fallo multiorgánico y se morían. El problema del COVID es que su capacidad de generar hiperrespuesta era 1000 veces más potente que el virus de la gripe. Y entonces, claro, una vez que se desarrollaba esa inflamación, esa hiperrespuesta contra ese virus, pues el paciente era muy difícil de controlar y el paciente fallecía, aparte de que no teníamos ninguna herramienta para atenderle. Es el momento en que, yo lo recuerdo con agrado, yo estaba buscando, porque sabía que la melatonina podía ser un factor que pudiese controlar ese COVID, y yo encontré que había 2 expertos precisamente en España, que eran Germain y Darío, y me puse en contacto con ellos y ellos además estaban buscando a alguien, ¿verdad?, en el Hospital La Paz para poder hacer un ensayo, y entonces ahí donde nos conocimos e intentamos y llegamos a hacer ese primer ensayo para ver la seguridad de la melatonina. Bueno, pues para que todo el personal, todas las personas que están escuchando puedan, supongo que no serán personal no sanitario, pueden entender a qué me refiero con respuesta desequilibrada. Yo creo que lo mejor es hablar de una analogía con la guerra, ¿no? De hecho, cuando nos invade un germen, nosotros nos tenemos que defender de ese invasor, ¿no? Bueno, en la guerra lo ideal es desarrollar un sistema de defensa que sea capaz de destruir selectivamente al enemigo sin que nosotros suframos ningún daño, o sea, sin que el defensor sufra ningún daño. Por ejemplo, pues desarrollar una serie de drones que tengan una extraordinaria precisión y que eliminen objetivos estratégicos a distancia sin que nosotros suframos bajas. Esa sería una respuesta totalmente equilibrada, dirigida, ordenada, ¿no? Pero, por ejemplo, una respuesta desequilibrada sería pues que nos asustásemos y enviásemos una bomba atómica. Efectivamente, la bomba atómica mataría al enemigo, pero también a nosotros, ¿no? Eso sería una hiperrespuesta, ¿no? Otra hiperrespuesta o otra respuesta desequilibrada, pues sería que por un fallo informático esos drones se volvieran locos y disparasen a diestro y siniestro a los que se defienden y a los atacantes, ¿no? Eso sería una respuesta desequilibrada. Otra respuesta desequilibrada es, pues lo podemos imaginar, los tanques tienen un sistema de refrigeración de esos motores potentes y de limpieza de gases tóxicos que se están generando constantemente. Si falla digamos, ese sistema de refrigeración, de enfriamiento y de limpieza de gases tóxicos, pues el tanque podría incendiarse o esos gases podrían terminar matando a todos aquellos tripulantes que irían dentro del tanque, con lo cual pues no serviría esa respuesta de defensa, no serviría absolutamente para nada. Es decir, que en la guerra, cuando el organismo se enfrenta frente a un invasor, además de las armas, es muy importante la calidad de la información
que se transmite entre unos y otros, entre unas células y otras. Es muy importante la estrategia, que tiene que ser una estrategia proporcionada, equilibrada, adecuada, y que todos los equipos funcionen de forma adecuada. Eso sería una respuesta coordinada. Pues bien, en nuestro organismo, el que controla la información, lógicamente, es la célula. La célula viva es el cerebro. Hay muchas células, muchos cerebros, que controlan toda la información, que controlan la estrategia, que se relacionan con distintas células de defensa, etc. Y dentro de la célula hay una molécula que es la que modula esa respuesta frente al invasor, evitando que hiperresponda. Y además es capaz de refrigerar, es un antiinflamatorio. La mitocondria, como ha dicho Germain, es esencial, es el que nos da la energía, es el motor de la célula. Pero claro, esa mitocondria, en cierto modo, se calienta, entre comillas, se calienta porque está manejando oxígeno. El oxígeno es muy tóxico, produce una serie de radicales libres que básicamente, como el agua oxigenada, que quema todo lo que hay en la célula como no se destruya, ¿no? La célula se calienta y hay que enfriarla. Y precisamente esa molécula, además de modular, es capaz de enfriar la célula y de eliminar esos tóxicos para que la célula pueda responder de forma adecuada y de modular esa respuesta. Bueno, el problema es, pues como ha dicho Darío, y que efectivamente dentro de la célula hay muchísima melatonina para que proteja y modula la respuesta de la célula y la enfríe en caso de que se caliente en exceso, pero cuando falta, pues es muy difícil conseguir que entre ahí melatonina, y la única manera pues es la que han encontrado Darío y Germain, que es pues dar melatonina por vía intravenosa en grandes cantidades. Entonces, claro, así puede forzar, es una manera de forzar la entrada en la célula y de que esta célula sea capaz de responder de una forma equilibrada a la agresión. En resumen, yo creo, por lo que sabemos, por lo que he aprendido y por los estudios de investigación que nos han contado Germain y Darío, que la melatonina es un protector universal y un protector y modulador universal de la respuesta inmune, de la respuesta defensiva de la célula ante cualquier agresión. Por eso podemos decir que, y por eso estamos viendo que vale para casi todo, porque claro, agresiones no solamente hay de sepsis, pero la sepsis es el paradigma de la agresión externa y que puede ser controlada por la melatonina. Muchas gracias, yo no tengo nada más que decir. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Germain. Muchas gracias, Darío, por esta explicación. Como bien ha comentado antes el doctor Acuña, en Farmamel precisamente estamos desarrollando esta nueva campaña de ampliación de capital en Capital Cell, plataforma regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y plataforma líder en inversión biotecnológica, precisamente para obtener los recursos necesarios para desarrollar este ensayo clínico, fase 3, multicéntrico en Europa y Estados Unidos, en colaboración con la CRO internacional Veristat, y poner finalmente este fármaco en el mercado, que como bien han dicho los expertos, actualmente es el único fármaco que se vislumbra como una posibilidad de luchar fehacientemente contra la sepsis, entre otras cosas por los mecanismos de acción, como bien han explicado los expertos, y porque actualmente no hay ningún tratamiento específico para luchar contra esta enfermedad que, como bien han comentado los expertos y como bien nos deja la hemeroteca, se cataloga a veces hasta como un asesino silencioso. Antes de continuar y de dar paso al turno de preguntas, en el caso de que los haya, voy a dejarles en el chat de este webinar el enlace a la campaña de ampliación de capital de Capital Cell, donde podrán tener toda la información relacionada con la compañía, relacionada con los resultados del ensayo clínico y, al fin y al cabo, con todo lo que tiene que ver tanto con la compañía como con la evolución para el desarrollo de este ensayo clínico fase 3. Decirles también que hasta el próximo 26 de junio, 26 inclusive, tienen un 10% de descuento sobre la valoración de la compañía.
Por tanto, como he comentado, voy a colgar el link en el chat de este webinar y vamos a dar paso a las preguntas. Sí, Ramón, Sí. yo quiero añadir una cosa más, que, bueno, seguro que muchos de vosotros preguntaréis, bueno, pues si la melatonina es tan buena para la sepsis, ¿para qué vamos a darla por vía oral o vamos a darlo, o el inyectable? ¿Qué tiene de particularidad el inyectable? Porque la melatonina efectivamente es una molécula natural, que la melatonina en sí no se puede patentar. Eso lo sabéis muchos de vosotros. Entonces, ¿por qué este inyectable? Pues resulta varias razones. Una, la melatonina es una molécula muy difícil de trabajar con ella, porque la melatonina no es soluble en nada. Es soluble en etanol, pero no vamos a darla en etanol. Entonces, es soluble... Termina esto. Termina que nos autopresionamos una vez más cuando no tenemos resuelto nuestro suministro. ¿Cómo? No Ay, entendí. nada, parece que se ha metido una conversación Vale, adicional. vale. Bueno, lo que decíamos, que la melatonina no es soluble prácticamente en nada, en etanol, entonces, y además es soluble a muy bajas concentraciones, lo cual no es efectiva. Entonces, ¿qué tiene de particularidad nuestra patente, que por eso es tan potente? Pues que nosotros hemos conseguido una formulación que la tenemos patentada, de tal forma que hemos podido solubilizar esa melatonina a altas concentraciones, y además tenemos patentado el rango de concentración en la sepsis, ¿no? Pero que la formulación, como digo, es única y es lo que nos permite precisamente poder administrar la melatonina a esas dosis que son efectivas, ¿no? Bueno, nada más. Si alguien quiere preguntar algo más sobre este tema, que pensaba que era importante, ¿no? Porque es por ello que al día de hoy no existe ningún inyectable de melatonina ni soluciones de melatonina. Hay una solución que se da en niños, pero una concentración ínfima de melatonina, ¿no? Porque efectivamente, si intentamos aumentar la concentración, nos precipitaría. Muchas gracias, Germain, por la anotación. Y como he dicho, vamos a dar paso al turno de preguntas. En el caso de que las haya, les pido por favor que levanten la mano o directamente que pongan su pregunta en el chat del... Ramón, me están preguntando que la patente, ¿hasta cuándo la tenemos? La patente, vale, tenemos la patente para los próximos 25 años. Adicionalmente a ello, por la realización del ensayo clínico hay una ampliación de la patente. Por tanto, Farmamel tendrá la propiedad industrial y la exclusividad de esta patente durante los próximos 27 años aproximadamente. Hay una pregunta, voy a pasar a leerla. Buenas tardes, desde mi ignorancia científica, ¿qué puede explicar que siendo la melatonina tan valiosa en este campo no haya habido otros estudios, o si los ha habido parece que no haya resultados positivos de grandes empresas, laboratorios, etcétera, para avanzar en su puesta en el mercado? Muchas gracias. ¿Quién quiere contestar? Darío, contesta tú. Yo mismo puedo contestar. Vamos a ver, trabajos con melatonina a nivel experimental hay muchísimos. Hay cerca de 23.000 trabajos científicos publicados en la base de datos científicos PubMed, en distintos modelos experimentales, por supuesto, no solo en sepsis. Nosotros somos los primeros, los pioneros que hemos trabajado con melatonina en sepsis y en mitocondria, y por tanto somos los que tenemos más experiencia en ese campo. Y hemos llegado hasta aquí, que es cuando tenemos que utilizar la melatonina en la clínica. ¿Por qué no hay más estudios? Sí hay más estudios. Hay otros estudios que han utilizado melatonina en otros modelos de sepsis y todo ello ayuda a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué no hay grandes empresas? Precisamente las grandes empresas, nosotros podíamos llevarle los resultados de los fase 2 a una gran farmacéutica para decir, estos son los resultados, aquí los tiene, cómpreme la licencia. Y ellos van a decir, no, primero haga el fase 3 y cuando demuestre que funciona se la compro, ahora no. Las grandes empresas no compran normalmente
los estudios en las fases iniciales de un medicamento para una enfermedad, sino cuando ya se demuestra que ese medicamento es efectivo. Nosotros lo hemos demostrado en pequeños ensayos en fase 2, pero necesitamos el fase 3. Como nosotros tenemos la patente y nadie tiene ni puede usar un inyectable de melatonina en la sepsis, porque tenemos la patente a nivel mundial, somos los únicos que podemos llevar a cabo este tipo de estudios. Sí, Muchas gracias. yo quería añadir también que efectivamente a lo que ha dicho Darío, yo tengo que decir que todos los estudios de las melatoninas son muy recientes y gran parte son de nuestro grupo de investigación. De hecho, yo cuando estudio la carrera, a mí solo me hablan 15 minutos de la melatonina y me dicen que solo sirve para el sueño. Y de hecho, al día de hoy, cuando nosotros damos charlas, todavía incluso en el mundo sanitario, hay muchos médicos que todavía ignoran las propiedades de la melatonina porque incluso me dicen, pero si eso sirve para dormir, ¿no? Entonces, bueno, todas estas propiedades tengo que decir, bueno, que son fruto también de nuestro trabajo de investigación, lo cual nos satisface mucho de que nuestra investigación no haya sido una investigación básica que se haya quedado en el laboratorio, sino que sea una investigación translacional que pueda salir a la calle y ayudar a muchísima gente, ¿no? Esa es la gran satisfacción de la investigación, ¿no? Esa es la razón, porque todavía hay mucha ignorancia sobre la melatonina y es por ello que nosotros, pues, es fundamental este ensayo clínico para, bueno, pues sacar este tratamiento para la sepsis, porque también, como bien dice Jesús, ¿no? Creo que, como bien dice, ¿cómo se explica que la sepsis es una enfermedad mortal sin tratamiento? ¿Y cómo es que no se ha encontrado nada? Pues efectivamente, no se ha encontrado nada a pesar de todas las investigaciones que ha habido, ¿no? Muchas gracias, Germán. Voy a contestar a Joan Borràs y Enrique Ubeira, ¿vale? Joan, sí, como hemos comentado antes, la patente está registrada a nivel internacional, no está en fase de concesión, está directamente concedida en Europa, Estados Unidos, gran parte de Sudamérica. Todo eso está en el data room de Capital Cell. Si quieren más información respecto a esto, le dejo mi correo en China también, le dejo mi correo electrónico, que es ramon@farmamel.com, donde podré atenderle más personalmente. Enrique pregunta decir por cuál es el motivo de que no estén las cuentas anuales de la empresa en la web de Capital Cell. Pues, Enrique, como bien sabes, estamos en esta campaña de ampliación de capital. Es una campaña de ampliación de capital pre-IPO, con el motivo, efectivamente, como hemos comentado, de captar los fondos necesarios para desarrollar el ensayo clínico fase 3 y salir a cotizar al BME Scale Up. El motivo de que las cuentas anuales no estén publicadas ahora mismo en la web de Capital Cell es porque están terminando la auditoría de cuentas, tanto la voluntaria como la obligatoria, para cumplir con los requisitos de salida al mercado, y estarán colgadas en breve. Ahora mismo tenemos ya el OK y sin ningún tipo de reseña negativa, sino todo lo contrario, a las cuentas tanto voluntarias como obligatorias, y serán subidas en los próximos días. No obstante, también le extiendo, si para cualquier tipo de duda o cuestión más corporativa, pueden ponerse en contacto conmigo al correo ramon@farmamel.com. Joan hace otra pregunta. ¿Existe alguna publicación científica de sus resultados hasta ahora, de los ensayos realizados hasta la hora? Sí, claro. Los resultados de sepsis están publicados en la revista de alto impacto Journal of Pulmonary Research, y los de COVID todavía no nos ha dado tiempo de publicarlo, pero son públicos, están en el portal de la AENS, de la Agencia Española de Medicamentos. Entonces, tanto unos como otros son públicos. Bueno, ahí sigue cuándo está previsto tener los resultados del ensayo fase 3 y los hitos intermedios. Ramón, si quieres contestar tú. Sí, pues efectivamente, es decir, como bien han comentado los doctores, actualmente Farmamel tiene
algo que pocas empresas, pocas startups biotecnológicas tienen actualmente, ¿no? Farmamel tiene actualmente 2 ensayos clínicos en fase 2, donde se ha demostrado la seguridad, eficacia y seguridad del fármaco. Esto me gusta puntualizarlo desde una manera un poco más corporativa, no tan científica, como bien han explicado los doctores, por lo siguiente, ¿no? Porque un fármaco puede ser eficaz y efectivo, pero puede ser no seguro, ¿no? Es decir, si un fármaco es eficaz, efectivo contra una patología, pero da un perjuicio al paciente, pues como ha comentado antes Germain, ¿no? Con el ejemplo de la conservación con etanol. Puede que un fármaco sea eficaz y efectivo, pero no sea seguro. Farmamel actualmente tiene 2 ensayos clínicos en fase 2, donde ha demostrado la efectividad, eficacia y seguridad del fármaco. Solamente el 5% de las nuevas moléculas o los nuevos fármacos que se desarrollan pasan con éxito un ensayo clínico fase 2. Farmamel actualmente tiene 2 ensayos clínicos en fase 2 y actualmente, como hemos comentado, hemos llegado a un acuerdo, hemos cerrado un acuerdo con la CRO Veristat, es una CRO internacional que opera acorde con la normativa EMA y acorde con la normativa FDA, y el plan de desarrollo clínico que vamos a seguir es iniciar un ensayo clínico fase 2B3 multicéntrico en Europa y Estados Unidos, acorde con la legislación y acorde con la normativa EMA y FDA, y este ensayo clínico estará listo en unos 25 meses. Se realizarán en 10 hospitales de Europa y 7 de Estados Unidos. Por tanto, aproximadamente para junio-julio de 2026 tendremos estos resultados del ensayo clínico fase 2B3 y el objetivo de la compañía son 2. Uno, solicitar el Fast Track. El Fast Track es una medida, es una vía de aprobación rápida que tiene tanto la EMA como la FDA, y el Fast Track no es otra cosa que aprobar un fármaco de una manera rápida cuando hay una necesidad médica no cubierta. En este caso, como bien han comentado los expertos, a día de hoy no hay un fármaco eficaz contra la asepsis y actualmente, una vez realizado este ensayo clínico fase 2B3, Farmamel cumple con todos los requisitos para solicitar ese Fast Track. Adicionalmente, he de comentar que la estrategia de la compañía es desarrollar este ensayo clínico, fase 2B3, y proceder a la licencia del fármaco, a una Big Pharma. Actualmente, bueno, pues estamos en vías de negociación, como ha comentado el doctor Acuña. Todas las pharma companies prefieren hacer un acuerdo de licencia, un acuerdo de royalty, de comercialización, una vez que este nuevo ensayo clínico esté cubierto o esté cercano a su finalización y tengamos estos resultados. Por tanto, resumiendo simplemente esta anotación, en aproximadamente 25 meses este ensayo clínico estará finalizado. Y, por tanto, el objetivo de la compañía, ya digo, son 2. Uno, solicitar el Fast Track y, segundo, efectivamente, llegar a un acuerdo con la farmaindustria y licenciar el fármaco. Javier León realiza otra pregunta. Buenas tardes. ¿En qué punto nos encontramos de la salida a cotizar y qué beneficios y perjuicios supone la salida al mercado? Muchas gracias. Pues, Javier, Farmamel se encuentra ahora mismo, Farmamel ha entrado ahora mismo en el entorno premercado de bolsa y mercados españoles. La compañía tiene previsto salir a cotizar a BME Scale Up en el último ejercicio de este año, es decir, noviembre-diciembre de 2024 o en los primeros meses, enero-febrero de 2025. La compañía saldrá a cotizar al BME Scale Up a una valoración superior a 45 millones. Esta ampliación de capital tiene una valoración pre-money de 37 millones y podremos salir a cotizar a una valoración de 45-50 millones. Por una sencilla cuestión, porque actualmente el estadio actual de la tecnología y la valoración de la tecnología y la validación clínica de la tecnología posiciona a Farmamel en una valoración de más de 130 millones de euros. Esta valoración ha sido realizada por 2 compañías externas completamente independientes, especializadas en valoraciones de compañías biotech. Como ejemplo, podemos poner el ejemplo de Horizon Genomics, que salió a cotizar también con un ensayo clínico fase 2 y alcanzó una valoración en el mercado cotizado de más de 60 millones. Actualmente, teniendo una valoración, 2 valoraciones completamente externas que cifran el valor actual de la compañía en 130 millones de euros por la validación clínica
de la tecnología y sobre todo por la protección industrial que tenemos, ¿no? Por tanto, haciendo un gran descuento para hacer atractiva la inversión y para hacer atractiva que los actuales y futuros accionistas de la compañía tengan un retorno interesante, la compañía saldrá a cotizar a una valoración de 45-50 millones de euros. Saldrá a cotizar al BME Scale Up. El BME Scale Up es el segmento de bolsa y mercados españoles más bajo dentro de toda la escalera de BME. Tenemos el BME Scale Up, tenemos el BME Growth y tenemos el mercado continuo. El objetivo de la compañía es salir a BME Scale Up y una vez que la compañía haya desarrollado y tengamos esos resultados del ensayo clínico fase 2B3 y tengamos la solicitud de ese fast track y el acuerdo con la farmaindustria, dar el salto a BME Growth. ¿Por qué? Porque BME Growth en este caso es un mercado con más liquidez, es un mercado con más operaciones de compra-venta y por tanto aquí podremos ofrecer una gran rentabilidad líquida al inversor. De tal manera que durante el periodo del scale-up, el inversor que actual y anterior tendrá una rentabilidad, en este caso virtual, para que en el 2026, una vez que tengamos los resultados del fase 3, podamos efectivamente darle esa ventana de liquidez al inversor. Y el motivo de salir a cotizar, pues efectivamente salir a cotizar por salir a cotizar no es una estrategia inteligente. El motivo de salir a cotizar por parte de Farmamel responde principalmente a 3 puntos fundamentales. Uno, conseguir una reputación y una visibilidad como compañía nacional e internacional, por lo que acelerará y dará una mayor posibilidad de llegar a acuerdos con la farmaindustria para licenciar el fármaco. Segundo, precisamente al tener que estar auditados y al tener que estar bajo la normativa de bolsa y mercados españoles, la compañía da una visibilidad y una transparencia mucho más amplia que siendo una empresa privada. Y tercero, salir a cotizar es la mejor manera de ofrecer una ventana de liquidez a corto plazo a los actuales y futuros accionistas de la compañía. No sé si he podido contestarte bien, si no, estoy a tu disposición para resolver Hay más. otra, también creo que preguntan ahí mismo si pensáis licenciar el fármaco o vender la empresa. La compañía, pues como bien ha expuesto Germain en su intervención, Farmamel no solamente se circunscribe a este fármaco, a este inyectable de melatonina intravenosa. Farmamel tiene otra serie de investigación procedente por parte del grupo de investigación y por parte de los doctores Germain Escama y Darío Acuña, y efectivamente la compañía tiene la intención de licenciar el fármaco a una farmaindustria y continuar dándole salida al resto de investigación que la compañía tiene en su haber. Ángel comenta si existe alguna tecnología alternativa probada en ensayo clínico para tratar la sepsis. ¿Cómo veis la competencia? No existe ninguna tecnología alternativa. De hecho, la mortalidad de la sepsis sigue en un 25% y subiendo un 1,5% anual. No hay ningún tratamiento efectivo para tratar este problema de la sepsis. Hay ensayos clínicos de otras moléculas en la sepsis, por supuesto, se están haciendo, pero son todos un fracaso absoluto. Ninguno funciona y por eso la OMS urge a los países a encontrar un tratamiento adecuado. Además, tenemos que decir que la sepsis está aumentando por lo que ha dicho Pedro también. Uno de los problemas realmente grave que nos enfrentamos todos, además, es la resistencia a los antibióticos. Cada vez hay más resistencia a los antibióticos y eso hace que las infecciones intrahospitalarias pues, puedan acabar en sepsis, ¿no? Entonces, es realmente un problema, es una patología además que a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestra familia nos puede afectar. Vale, hay otra pregunta que es ¿cuál es la diferencia del precio de las acciones con respecto a 2023? Pues efectivamente en 2023 hicimos la anterior campaña de ampliación de capital, también en Capital Cell. Esta campaña de ampliación de capital tuvo una valoración pre-money de 30 millones. Ahora mismo la compañía ha aumentado el valor tanto de la compañía como el valor de la acción, precisamente por la ampliación de la propiedad industrial, donde hemos entrado también, como ha comentado antes la doctora Escames, en China, donde hemos empezado
donde hemos empezado a hacer este ensayo clínico fase 2B3, regulatoriamente hablando, y donde efectivamente hemos incorporado y hemos profesionalizado la compañía. Al aumentar el valor de la propiedad industrial y al aumentar el activo de la compañía ha sufrido una valoración de las acciones y el crecimiento del valor de la compañía, bueno, pues está más que probado. No solamente por lo que les estoy diciendo, sino por esas valoraciones externas en cuanto a propiedad industrial y a tecnología se refiere. Hay otra pregunta, que a partir de qué cifra se plantearía la venta de la empresa y si existe esa posibilidad. Ninguna. De momento no barajamos la posibilidad de vender la compañía. No, de ninguna, pero ni de momento ni de después, porque la finalidad de Farmamel es precisamente sacar toda nuestra investigación y toda nuestra patente a la calle, para que esa investigación de años se pueda beneficiar la sociedad, ¿no? Tenemos no solo como decía Ramón, no solo la patente de sepsis, tenemos una patente de cáncer que funciona de forma espectacular. Esa está en fase todavía de experimentación en animales, pero queremos también iniciar ensayos clínicos. Nosotros seguimos investigando y esa es la función de Farmamel. No es este fármaco que tendrá que ver la luz, saldrá al mercado, podremos tratar a los pacientes de sepsis, pero vienen otros fármacos detrás. Entonces, no está en venta. Este ensayo clínico y la rentabilidad que esperamos tanto para la compañía como para los accionistas a nivel de compañía, pues efectivamente, es decir, los revenues serán para seguir investigando y poder poner más tecnología innovadora en el mercado. Y de cara a los accionistas, bueno, pues los accionistas efectivamente serán libres, ¿no?, de poder hacer operaciones de trading o de compraventa con sus acciones conforme la compañía vaya aumentando su valoración. Pero por parte del núcleo duro de la compañía tenemos previsto, es decir, seguir lanzando nuevos fármacos innovadores al mercado y poder seguir tratando y ofreciendo nuevas perspectivas y nuevos tratamientos a enfermedades, bueno, pues tan peligrosas como la sepsis. Un Ángel comenta una curiosidad: mientras estemos en el BME Scale Up, ¿se podrá comprar, vender las acciones de la empresa? En este caso, es decir, el mercado BME Scale Up, vamos a tener un lock-up precisamente de dos años. Ese lock-up de 2 años es para proteger el interés del inversor minoritario. Pongamos un ejemplo básico y claro respecto a esto. Es decir, si no aplicamos un lock-up, el accionista que entró en Farmamel hace 10 años podría poner en venta sus participaciones y a una valoración de 45 o 50 millones, pues tendría una rentabilidad altísima, ¿no? Y eso iría en perjuicio del inversor minoritario que entró en el ejercicio pasado, en 2023, o que está entrando en esta campaña de ampliación de capital. Efectivamente, es decir, todos los accionistas de la compañía, de momento vamos todos a una y agradecemos también que los accionistas que se introdujeron en la compañía hace más de 10 años, bueno, pues acepten este lock-up de 2 años, ¿vale? Porque en el año 26, una vez tengamos esos resultados del ensayo clínico fase 2B3 y demos el salto a BME Growth, ahí habrá una ventana de liquidez mucho más grande y precisamente podremos ofrecer una rentabilidad mayor y sobre todo un crecimiento orgánico del valor acción, huyendo de lo que vienen siendo los pelotazos. Porque en Farmamel, ya digo, estamos comprometidos con seguir evolucionando la tecnología, con proteger los intereses de la compañía y sobre todo proteger también los intereses de los antiguos, actuales y futuros accionistas de la compañía. No obstante, en cuanto a tener una ventana de liquidez, pues efectivamente, es decir, en un plazo de 2 años para una compañía biotecnológica, pues estamos hablando que es un plazo relativamente corto o escueto en comparación con la media. Hay una pregunta. Bueno, hay otra: ¿cómo veis Farmamel en 5 años? Y después, en el ensayo clínico en fase 2, el número de personas. El ensayo clínico en fase 2 fue promovido por nosotros, pero autorizado por la agencia, un ensayo en 24 pacientes con una dosis adecuada, porque, como comenté antes, al no haberse usado nunca un inyectable de melatonina intravenoso en pacientes, se quería ver si había algún efecto secundario, aparte de lo que se vio después de mortalidad, estancia hospitalaria,
y regulación o modulación del sistema inmunitario. En el fase 3, pues se va a hacer en cerca de 800 pacientes. Lógicamente ya va a ser un ensayo clínico muchísimo más amplio en todos los hospitales en Estados Unidos y en España, y será un doble ciego, por supuesto. Sí, Darío, lo que iba a añadir que son 24 pacientes más 12 de los del ensayo de COVID, que también, claro, en total me refiero en pacientes se ha inyectado la melatonina y bueno, y también decir que, como decía Ramón, todo el protocolo todo lo está llevando Veristat, que el ACRO, pues que ha coordinado ya muchísimos ensayos clínicos y además bajo también la supervisión de Jordi Roma. Jordi Roma es especialista en ensayos clínicos y fue la primera persona, ¿no?, que metió el primer fármaco en Europa, el antiinflamatorio. Entonces, estamos con un muy buen asesoramiento y, bueno, trabajando con una CRO que su porcentaje de éxito en los ensayos clínicos es muy elevada. Como bien comenta la doctora Escames, esta partnerización estratégica que tenemos con Veristat es precisamente para hacer ese ensayo clínico acorde y en colaboración con la FDA y con la EMA. Y como bien ha comentado, se ha incorporado a nosotros el doctor Jordi Roma, que fue el exdirector médico de Prodes Pharma, lo que hoy día es... Almiral no, Novartis, perdonad porque se me ha olvidado cómo se llama la compañía actualmente. Y bueno, es una persona que tiene un background de más de 100 ensayos clínicos y fue el primer español en poner un fármaco nacional en el mercado acorde con la normativa EMA. Por tanto, es decir, con la experiencia de Veristat como CRO internacional, con una amplia experiencia tanto en EMA como en FDA, más la dirección de operaciones clínicas del doctor Jordi Roma, que se ha incorporado al equipo científico de la doctora Escames y el doctor Acuña, bueno, pues la compañía ahora mismo tiene un grandísimo equipo, tanto interno como externo, para desarrollar con éxito este ensayo clínico fase 3. Javier León, ¿hay alguna empresa farmacológica que haya mostrado interés en este futuro producto? Bueno, este actual producto, ¿vale? Porque actualmente está ya, es decir, víspera y tal. Sí, hay compañías, pero bueno, pues por confidencialidad ahora mismo, discúlpeme, Javier, pero no podemos decir el nombre de las compañías farmacéuticas que ya han mostrado su interés en el fármaco. Efectivamente, es decir, todo el equipo de Pharma-Mel, tanto la parte científica como la parte corporativa, estamos precisamente trabajando en desarrollar todo este proyecto, no solamente en el desarrollo del ensayo clínico, sino también en la parte corporativa de lo que viene siendo de los acuerdos y preacuerdos con la farmaindustria y los primeros acercamientos para poder tener esos partners una vez que este ensayo clínico, bueno, pues esté llegando a su finalización. Y además tenemos que decir que tanto empresas farmacéuticas nacionales como internacionales. Internacionales, sí. Adicionalmente a esto, bueno, es decir, contar también que Pharma-Mel ha contado con el apoyo del CDTI, del Centro de Desarrollo Tecnológico a cargo de fondos del Estado. Hemos vuelto a solicitar nuevas convocatorias precisamente para el programa Salud Vanguardia, que entra precisamente dentro de los planes estratégicos de CDTI al cubrir, bueno, pues enfermedades no cubiertas y enfermedades víricas, entre otras. Y, bueno, pues Pharma-Mel va a ser beneficiario de nuevas convocatorias públicas como la que he mencionado, el CDTI. Pues preguntan si el webinar queda grabado. Sí, este webinar va a ser grabado, es decir, actualmente está siendo retransmitido tanto en esta vía por parte de Google Meets y está siendo retransmitido también en LinkedIn. Y sí, todo esto está siendo grabado y será colgado en el canal oficial de Pharma-Mel, tanto en LinkedIn, y será enviado también por correo electrónico a todos los asistentes y a todos aquellos que no han podido asistir. Javier, una última pregunta. ¿Es posible que el valor de la empresa, una vez entre a cotizar en bolsa, pueda disminuir el valor de la empresa? Precisamente, Javier, por eso vamos a tener ese lock-up, ¿de acuerdo?, durante estos 2 años, es decir, desde que realicemos el toque de campana hasta que tengamos los resultados del ensayo clínico fase 3,
y precisamente para evitar cómo una empresa cotizada en un mercado scale-up, cómo puede bajar su cotización. Pues cuando hay accionistas antiguos que invirtieron hace 10 años que pongan acciones a la venta, ¿no? En ese momento, es decir, la empresa puede puede bajar la valoración de la acción precisamente para evitar eso y para proteger los intereses del inversor minoritario, tanto de los inversores que han entrado, sobre todo en el periodo de los últimos 5 años, para proteger eso y para proteger los intereses de la compañía y los intereses de los accionistas, vamos a tener ese lock-up de 2 años. Una vez tengamos finalizado el ensayo clínico fase 2B3, que será, como he comentado, en 25 meses y aproximadamente en junio del 26, ese lock-up desaparece y el incremento del valor de la acción subirá porque daremos el salto al BME Growth y una vez que tengamos ya ese acuerdo con la farmaindustria, todo lo contrario, es decir, el valor de la acción subirá. Por eso aplicaremos ese lock-up durante 2 años hasta la finalización del ensayo clínico para proteger el valor de la acción y para proteger el interés de los accionistas minoritarios. Ángel, mi última pregunta. ¿Pensáis en distribuir dividendos o la liquidez sería vendiendo nuestras participaciones? Muchas gracias y buenas tardes. Pues Ángel, esto es una grandísima pregunta y en este caso, bueno, pues podemos contestar, es decir, que la estructura de Farmamel, pues efectivamente somos una startup que tiene una estructura pequeña y efectivamente, es decir, todos nuestros partners son partners externos, ¿no? Y colaboraciones estratégicas, como puede ser la de Veristat. Una vez finalizado este ensayo clínico fase 2B3 y tengamos ese acuerdo con la farmaindustria, la compañía pretende dar dividendos precisamente porque una vez finalizado este ensayo clínico fase 2B3, lo que queda es efectivamente llegar a ese acuerdo con la farmaindustria, monetizar y cobrar los derechos de royalties precisamente por la comercialización del fármaco. Si en estos datos aplicamos que la compañía tiene una estructura muy pequeñita, los beneficios o los hipotéticos dividendos que pueda dar la compañía serían altos. No puedo cuantificarlos ahora mismo en números porque no sería procedente ni sería correcto por mi parte, pero el accionista en este caso tiene una ventana de liquidez doble. Por un lado, el cobro de dividendos y por otro lado, el trading por parte de las acciones en el mercado cotizado. No obstante, vuelvo a comentarle, es decir, que voy a dejar mi correo electrónico, ¿vale?, en el chat y estamos abiertos a... Los 3 correos, todos los de todos, por si alguien quiere hacer preguntas también científicas o dejamos los correos. Para poder canalizarlo y que nuestro equipo lo pueda canalizar, vamos a dejar el correo electrónico de atención al inversor, ¿de acuerdo? Y nuestro equipo, en el caso de que haya cualquier pregunta, si es corporativa, la gestiona el equipo corporativo. Si es una pregunta científica, la deriva al equipo científico, ¿vale? Voy a dejar el correo electrónico en caso de que haya cualquier duda y, por supuesto, estamos a su entera disposición para poder resolver cuantas dudas sean necesarias. Un segundo. Dejo el correo. Hay una pregunta sin responder. Pues Darío, si eres tan amable, porque no me he dado cuenta. A Farmamel en 5 años. Pues en 5 años la vemos cotizando en el BM Growth y la vemos efectivamente dando beneficios a todos los accionistas, porque en 5 años este fármaco efectivamente estará ya en el mercado y seguiremos avanzando en otras líneas de investigación, como bien ha explicado la doctora Escames. Un segundo, porque me he equivocado al poner el correo electrónico. Vale, en este correo, inversores@farmamel.com, estamos a su disposición para que realicen cualquier tipo de pregunta, ¿de acuerdo? Y estaremos encantadas de respondérsela. También para todos los que nos estáis escuchando por el otro canal, que no podemos ver las preguntas, si habéis formulado algunas,
¿De acuerdo? Dejamos este correo abierto y nuestro equipo derivará las preguntas o tanto a la parte corporativa o como a la parte científica. Simplemente, bueno, pues agradecerles a todos los expertos su participación en este webinar, agradecerles a todos ustedes el interés en Farmamel. Esperamos que este webinar haya cumplido sus expectativas y que hayan podido resolver todas las dudas acerca del proyecto. Y si no lo han hecho ya, a animarles, bueno, pues a investigar todo lo que es Farmamel más profundamente en Capital Cell, donde podrán ver toda la información pormenorizada de la compañía y, por supuesto, animarles a que sean parte de este proyecto tan prometedor, de este proyecto biotecnológico, de este proyecto científico con marca nacional. Muchísimas gracias a todos y que pasen una muy buena tarde. Muchas gracias a todos y lo mismo, animaros a invertir, animaros a que este fármaco salga a la luz. Muchas gracias por todo. Igualmente, muchas gracias. Tenemos un futuro muy prometedor.